Bueno, y estamos ya con nuestros invitados, los expertos en el tema. Ahora sí es en serio. Ahora sí es en serio. Se acabó la guachafita. Ya, sí. Le vamos a dar la bienvenida a Mónica Arango, que ella es directora técnica, pues sí, ya nos va a hablar del tema de la apnea y las soluciones de apnea sobre todo. Y el doctor Luis Guillermo Duque, que es médico especializado en trastornos del sueño. Y que aquí le digo ya sí en serio, desde que voy donde él, mi sueño ha cambiado por completo. Yo se lo dije. Sí, se lo agradecemos, doctor, porque de verdad que el genio también le ha cambiado. Logró sí, a pesar de las múltiples ocupaciones, realmente uno hubiera sido sin sueño. Empezamos hablando de apnea. ¿Qué es apnea y qué relación tiene con el ronquido? Es muy importante. La apnea es un trastorno en el que la persona para de respirar mientras duerme. Y tiene una relación directa con el ronquido porque de acuerdo con la intensidad que tenga ese ronquido puede haber más o menos obstrucción de la vía aérea, es decir, hay un colapso de la vía aérea y por ende el paciente tiene incapacidad para entrar aire al pulmón. Eso lo despierta y eso le va a producir fatiga diurna, somnolencia y una cantidad de consecuencias. Ajá. ¿Por qué se presenta? Hay muchas razones y ahorita ustedes cuando estaban haciendo la introducción mencionaron algunas de ellas. Lo primero, el sobrepeso, digamos que es la primera causa del ronquido o de las apneas. A veces hay algunas alteraciones en la cara, o que la mandíbula es corta, o que la lengua es muy grande, o que uno tiene el paladar muy grueso, o la úvula muy gruesa, y eso hace que el paciente tenga ronquido. Pero ¿cuál es la úvula? La campanita. La campanita que cuelga, de las caricaturas. Sí, ajá. La campanita, eso. O la otra situación es, la mayoría de las personas que roncan tienen un componente postural, también lo estaban mencionando. Es decir, es habitual que uno ronque cuando duerme boca arriba. Boca arriba. Por una razón simple, los tejidos del cuello que están relajados tienden a irse hacia atrás. Y al irse hacia atrás, entonces produce ronquido o puede llegar a producir apneas. Doctor, las personas que duermen en pareja pues lo detectan fácilmente porque el esposo le dice, está roncando. Pero las personas que duermen solas, ¿tienen alguna forma de identificar que están roncando cuando se despiertan? Sí, hay formas indirectas y es, lo mencionaron también en la introducción, la sensación de no tener un descanso suficiente a pesar de haber dormido largo tiempo, la sensación de levantarse más cansados que como se acostaron, es una percepción de un sueño no reparador. Percepción de sueño no reparador es, digamos, una de las formas indirectas de saber que uno no está durmiendo bien, ya sea porque está roncando o porque tenga algún otro tipo de alteración del sueño. Me parece que es muy importante porque trastornos del sueño ya el doctor, en la entrevista anterior nos comentaba que son muchos, que hay como 99 que están descritos, algo así en la medicina. Entonces, para determinar cuál es y si la apnea es uno de esos trastornos, imagino que habrá pues ciertos métodos diagnósticos que van a hacer posible determinar, esta es la causa entonces del trastorno del sueño, por eso está roncando, no sé qué, y habrá soluciones para este. Entonces empecemos a hablar cómo se determina cuando un paciente que no duerme bien o que es roncador o que no siente que su sueño es reparador, lo que tiene es una apnea del sueño. ¿Cuál es la técnica o el método? Bueno, creo que eso pues el doctor puede profundizar un poco más, pero existe primero un test que el doctor pues de pronto es que maneja más el tema en términos clínicos, se aplica un test y si el test da cierto puntaje, el paciente pasa a un examen que se llama una polisomnografía. Que es la que duerme uno conectado. Donde la persona va a un sitio que se llama laboratorio del sueño y se le conecta una serie de electrodos, de bandas, de sensores de flujo y se determina si el paciente está haciendo apneas. Dependiendo del número de apneas se clasifica y ya pues ahí hay unas clasificaciones importantes. Todo que el mundo determinan puede pasar por tratamiento. ese examen porque es que hay gente que no es capaz de dormir solamente de pensar que le van a hacer ese examen. Ese es muy bueno. Hay un efecto de la polisomnografía, es un registro de sueño nocturno, debe ser mínimo 7 horas para que sea válido. Se ponen unos cables en la cabeza, se ponen unos sensores en la nariz, en la boca, unas bandas en el pecho y entonces eso se llama el efecto de la primera noche. El efecto de la primera noche es que muchas personas se quejan que quién va a dormir con todo eso. Sin embargo, el cansancio lo vence a uno y los pacientes realmente duermen, eso
igualmente se filma y se hace el registro de cómo funciona el cerebro mientras el paciente está dormido. Entonces, con ese examen uno determina por cuánto tiempo la persona estuvo en sueño superficial, por cuánto tiempo estuvo en sueño profundo, si tuvo despertares, si tuvo movimientos de las extremidades, si tuvo ronquidos, si tuvo apnea. Y digamos que la indicación precisa de la polisomnografía es especialmente para el roncador que haga apneas. Las apneas o uno mismo dice, uy, me desperté Sin porque aire. me faltaba aire, o las apneas observadas por el acompañante, que esas son las más frecuentes y por eso es muy importante que el que consulte por trastorno de sueño vaya acompañado, el que lo vea uno dormir, porque uno no se percata de muchas cosas, pero el que lo ve, es que él para de ¿Usted se dormir a mueve la- durante la noche? No, yo no me muevo nada. No Sí, siente. sí, se duerme. Y dentro del test que va antes de la polisomnografía, como por ejemplo, Preguntas, ¿qué preguntas? vea, son 8 preguntas. El test se llama la escala de Edward. Edward es una universidad en Australia, el que lo diseñó 8 preguntas básicas sobre la posibilidad de que uno se quede dormido en tales circunstancias, y hay que calificarlas de 0 a 3. Por ejemplo, posibilidad de que se quede alguien dormido estando en un sitio público, en un teatro, en un cine. Marcar 0 si nunca le pasa, 1 si le pasa a veces, 2 si le pasa con frecuencia, o 3 siempre quedo así y no me quedo dormido. Entonces ese es un puntaje de 0 a 3. La escala va de 0 a 24 puntos. Y si a uno en la escala le da por encima de 11, ese es el punto de corte para Colombia, entonces ya se habla de que ese sujeto tiene hipersomnolencia diurna. Al tener hipersomnolencia diurna habrá que buscar cuál es la razón por la cual esa persona tiene más tendencia a dormirse en circunstancias en las que no debería estar dormido. Doctor, ahora con las nuevas tecnologías es muy frecuente encontrar aplicaciones que se vuelven de pronto sensores también indirectos de nuestro comportamiento y de nuestra rutina. Tengo entendido que hay muchas aplicaciones en estos teléfonos inteligentes que sensan el sueño. ¿Esas aplicaciones son confiables? No todas. De todas maneras tiene un componente comercial y hay unos desarrollos de software en donde van a definir, por ejemplo, música para conciliar el sueño. Habíamos quedado la otra vez que en el otro programa que uno debería tener los mínimos distractores en la habitación. Sí, entonces dormir con una aplicación no tiene si tiene una sentido. aplicación, no tiene sentido tener la aplicación para. Sí, ahora, entonces primero sería el test, después sería la polisomnografía. Una vez la polisomnografía arroje los resultados y se determine si la causa del insomnio o del Es mal apnea. dormir es por apnea, ¿qué se hace? Entonces ahí lo primero es cuántas apneas hace el paciente en la noche. Entonces hay un índice que se llama índice de apnea y hipopnea del sueño, que se cuenta por horas. Lo posible y lo normal sería que uno haga hasta 5 apneas por hora, y digamos que eso no requeriría tratamiento, más bien unas indicaciones para que el paciente trate de dormir de lado, para que baje de peso, etcétera. O sea, es normal, perdón doctor, que una persona durante una hora de sueño se despierte hasta 5 veces. Pues, deje o de que haga respirar del apnea. todo. que porque pudiera si hacer apneas, que en algún momento sintiera la dificultad para respirar. Ok. Ya lo que sigue hay un espacio entre los que hacen de 6 a 20 episodios por hora. Esos pacientes hay que hacerles una consulta especializada, mirar cómo está, lo que les decía, las condiciones de la cabeza, de la cara, de la lengua, si hay Del alguna paladar plano. del paladar, si son hipotiroideos, hipertiroideos, en fin, si hay alguna enfermedad adicional. Y los que tienen más de 30, esos están muy graves y necesitarán fundamentalmente lo que Mónica les puede contar. Que es el ¿Qué es? CPAP, ¿cierto? Es el CPAP. Ujú. Ah, ¿y eso qué es? Se llama... Yo los únicos que conozco son el CISPAC. No me Y yo el CIPAP para borrar fotos. Entonces se llama CISPAC. Sí, se llama CPAP. Básicamente se le dio ese nombre por sus siglas en inglés, que es básicamente presión positiva continua de aire en las vías aéreas, ¿cierto? Entonces el equipo básicamente lo que hace es generar una presión positiva. Lo que decía el doctor, en el
el caso de la apnea obstructiva está demostrado que el CPAP es el método más efectivo de corregir la apnea. Entonces, cuando tenemos ese colapso, lo que hace el CPAP es que empieza a inyectar un aire y ese aire lo que hace es que permite que la tráquea permanezca abierta. Entonces, de pronto ustedes en el otro programa habían visto lo importante de que el sueño no se fraccione. Entonces, esas interrupciones de no tener oxígeno hacen que nuestro sueño sea fragmentado. El CPAP lo que hace es que al permitir que se mantenga abierta la vía aérea, la persona va a dormir todo el tiempo y va a tener sueño reparado. Con un aparatico. Sí, con acá ese decimos, aparatico. tiene una máscara, se coloca una máscara, la máscara tiene, digamos, un tubo que se coloca al equipo, como ustedes ven ahí adelante, y el equipo lo que hace es que empieza a generar una presión. La presión va dependiendo del tipo de obstrucción. Como decía el doctor, si es un paciente que tiene, digamos, muchos eventos por hora, a ese paciente habrá que aplicarle una presión determinada para corregir. Eso se llama la titulación. Es un proceso en el que se coloca el paciente con todos los equipos iguales a la polisomnografía y se encuentra en qué presión logramos corregir las apneas. Mónica, yo te quiero preguntar porque cuando uno ve el aparato, pues obviamente es intimidante, Sí, ¿cierto? Es algo. una cosa, parece uno como más o menos durmiendo en algo de la NASA. Sí. La gente puede conciliar el sueño. El resultado que tiene después de una noche con el CPAP le genera tanta tranquilidad que lo sigue usando. ¿O cómo funciona? Sí, básicamente eso es lo que pasa. O sea, cuando una persona lo ve, la gente sabe que no lo puede, digamos, asociar con algo de su vida pues permanente, ¿cierto? Básicamente la persona tiene que determinar o es sentirme como todos los días me siento o es usar el equipo, ¿cierto? Entonces cuando una persona lo usa, los efectos son casi que inmediatos. O sea, al día siguiente la persona ya se siente con energía, se siente activo. Entonces, ¿quién no se lo vuelve a poner? Si te estás... La solución esa es. Esa es la solución para la mayoría de los casos de apnea de sueño para todos. Para los de 30 Para los de adelante. 30 para arriba. Hay algo y es que mucha gente le tiene miedo a consultar con este tipo de temas porque dice, me van a poner a tomar pastillas y eso es fijo que voy a empezar a depender de las pastillas para poder dormir bien. Esa es una cosa muy buena y sobre todo con el aparato. Es que el CPAP tiene dos problemas y sobre todo es el relato que tienen los pacientes. El primero es que no se acomodan con la máscara. Es que eso estorba, es que yo me siento ahogado, es que está muy grande, es que está muy pequeña, es que es fría, es que es caliente. Entonces, el primer problema del uso del CPAP es que el paciente esté cómodo y que pueda tener la máscara que le pueda producir la presión de aire que necesita. Y el segundo, el susto de si ese aparato se enfría, se calienta, si suena, y entonces qué pasa si yo me volteo, qué pasa si se apaga. Entonces, realmente no va a pasar nada porque lo que le está detectando y corrigiendo el aparato es si el paciente está haciendo apnea, le manda un chorro de aire para que no se despierte. Entonces, lo máximo que puede pasar es que no le mande el Es aire. que no le mande aire. Eso es lo máximo. Y usted se despierta y lo conecte. Y en cuanto a las pastillas y los medicamentos, yo sí tengo que decir, doctor Luis, usted es muy enemigo de los A mí, medicamentos. pues, digamos que dependiendo del trastorno de sueño, lo ideal es que las personas entiendan cómo es un ciclo de sueño y que no dependan de ningún medicamento. Uno no tiene que dormir siempre 8 horas, ¿o sí? No es variable, las personas tienen unos ciclos que son variables entre 6 y 10 horas. Hay personas que piensan que 10 horas son insuficientes y hay otros que con 3 o 4 se supone que tienen suficiente. Usted tiene que dormir lo que necesite para sentirse tranquilo y relajado y activo al otro día. Con 6 estoy súper bien. Ajá. Bueno, y si no, de todas maneras, porque yo sé que son muchas las personas que no duermen bien, yo sí les quiero recomendar a nuestro invitado, el doctor Luis Guillermo. Él tiene su consultorio en la Clínica Medellín del Poblado, se mantiene, eso sí, repleto, además dando conferencias en todo el país y en congresos, porque es uno de los mejores especialistas de trastornos del sueño y pues de verdad que es una maravilla poder uno compartir eso, porque sé lo que es no dormir bien. Entonces cuando uno duerme bien, dice, ay, yo quisiera que todo el mundo probara esto, porque mucho el recorrido. Y ustedes tampoco me tienen que aguantar tanto, ni que fueran tan santas ustedes. Ya vieron. Lucero, no se ponga agresivo. Ay, no, se ponga agresivo. estamos Nada más en me una- va a poner el doctor las agujitas del bebé feliz y ese es Te otro digo, tema son que tenemos que una hablar en el maravilla, programa. de verdad funcionan. O sea, todas las mujeres que estén en este momento gestando y que se puedan poner las agujitas del bebé feliz, háganlo, sin duda. Sí, el bebé va a salir tranquilo que me chuse hasta el ojo. Para que Pero el niño los ría temas bien. de entonces de nuestros invitados o los teléfonos los vamos a compartir en las redes y al final del programa también aparecen por si los quieren contactar directamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias por Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias por la invitación.